Vamos a ver o intentar ver qué es el dominio y la imagen de una función de una forma breve y sencilla y al mismo tiempo observar qué significa eso gráficamente en esa función, ¿no? Mirad, vamos a empezar por la parte de abajo. Entonces, imaginémonos, os he puesto tres tipos de funciones para que se entienda. Fijaros, supongamos una función que sería 2x, ¿vale? Que se correspondería con lo que vosotros denominaríais también y igual a 2x, que es lo mismo, ¿no? Vale. Imaginemos ahora que tengo en el conjunto inicial tengo todos los números reales y en el conjunto final también tengo todos los números reales. Y entonces supongamos que yo voy aplicando esta operación 2x a cada uno de los elementos del primer conjunto. Es decir, voy a coger el 1, el 2, el menos 2, todos los números y los voy a sustituir en la x. Esto significa que pues 1 por 2, 2 por 1 me daría 2, 2 por 2 me daría 4, el 0 sería 2 por 0 me daría 0 y así, bueno, indefinidamente, ¿no? Pero observemos qué sucede. Fijaros, el dominio hemos dicho que en una función sería el conjunto de valores que puede adoptar la x y que tienen una y válida, ¿vale? Es decir, yo puedo dar cualquier valor de x, el que yo quiera, y obtengo siempre un valor final, un resultado que será y. Pues sí, fijaros, ¿se os ocurre algún número que esté aquí que yo no pueda sustituir en la x para que me dé otro número? Pues no, todos los números los puedo sustituir. Vale, eso significa que el dominio, en este caso, son todos los números. Es decir, normalmente se entiende como la R de los números reales. Ahora bien, ahora vamos a la segunda parte. Fijaros, cuando yo voy aplicando aquí números en la x, voy obteniendo números en la y, en el conjunto final. ¿Quién es la imagen de una función? La imagen es aquellos valores, el conjunto de valores completos que puede adoptar la y, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros que si yo aquí pusiera, por ejemplo, el 8, pues ¿habrá algún valor de x que yo pueda dar aquí para que todo esto valga 8? Pues sí, claro, podría dar el 4. De tal manera que, como se puede ver, cualquier número que yo quiera conseguir en la y, seguro que tiene un valor de x posible, que yo pueda aplicar, que hacer 2x y para que me dé ese número, sea el que yo quiera. Esto significa que la imagen en este caso es también todos los números reales. Yo puedo conseguir cualquier número aquí. Vale. Pasamos al ejemplo siguiente, que a medida que veamos ejemplos se entenderá cada vez mejor. Imaginémonos una función que sea x cuadrado. Eso significa que si yo sustituyo el 1, 1 al cuadrado me da 1. Si sustituyo el menos 1 al cuadrado me da también 1, es decir, voy al 1 también. El 0 al cuadrado es 0, etc., ¿no? Fijaros, y ahora hagámonos la misma pregunta que antes. En este conjunto inicial, yo podría sustituir en esta x cualquier número de tal manera que ese número siempre tenga un resultado numérico válido, es decir, que no me dé algo que no exista, digamos. Pues la respuesta es que sí. Si os ocurre algún número al cual yo no lo pueda elevar al cuadrado, todos los números se pueden elevar al cuadrado. Por tanto, el dominio siguen siendo todos los números reales. Segunda parte, ¿y qué pasa ahora con la imagen en este caso? Fijaros, como veis aquí, del 1 y el menos 1 voy al 1, del 0 al 0, del 2 y el menos 2 al 4. Pero, ¿y qué pasa si esto fuera un número negativo? Es posible, por ejemplo, si yo aquí pusiera el menos 2, ¿habría aquí algún número que elevado al cuadrado pudiera darme aquí menos 2? Pues la respuesta es que no, es imposible. Siempre que yo aquí ponga en la x cualquier número, si lo elevo al cuadrado, automáticamente me va a dar un número positivo, con lo cual va a ser imposible conseguir aquí números negativos. Y eso significa que la imagen estará formada solamente por números positivos, puesto que los negativos no podemos obtenerlos a partir de esta ecuación o de esta operación. Vale. ¿Cómo se denomina esto habitualmente? Pues que la imagen tendría, digamos, todos los reales positivos solamente. Vale, veamos el tercer caso. ¿Qué pasa si yo la función que quiero aplicar es una operación que es la raíz cuadrada de x? Fijaros, pues
Intentaría sustituir números aquí y me daría que 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, la de 0 es 0. Incluso, fijaros, la de 2 sería raíz de 2. Es decir, no hace falta, evidentemente, que sea exacto, simplemente que exista. Ahora bien, ¿qué pasa con el menos 1? Si yo hago la raíz cuadrada de menos 1, no existe, no se puede hacer la operación, no me lleva a ningún lado. Si hago la del menos 2, tampoco. Es decir, en general, esta operación solo la podemos aplicar a números positivos. Los números negativos quedan automáticamente excluidos, no se puede realizar esa operación. Eso significa que el dominio, aquellos valores que yo puedo sustituir en la x, son solo los números positivos, es decir, los reales con el más, con el positivo. Y además, fijaros, ¿a dónde llegamos? Es decir, ¿cuál sería el conjunto final en la imagen? Pues obviamente, si yo solo puedo sustituir números positivos, solo puedo conseguir números positivos. Yo no voy a poder obtener aquí ni el menos 1, ni el menos 3, no voy a obtener nunca números negativos. Por tanto, la imagen también es los reales positivos. Bueno, esto yo creo que se entiende bastante bien, pero fijaros, ahora lo que pretendemos es intentar observar qué significa esto gráficamente. Entonces, yo os he puesto aquí arriba, por ejemplo, esta sería la gráfica de la función f igual a 2x o y igual a 2x. En estos momentos no me preocupa excesivamente que sepáis hacer las gráficas. Olvidaros de eso, partid de que son estas y ya está. Lo que me importa es otra cosa. Mirad, supongamos que ahora tengo la gráfica y quiero saber cuál es el dominio de esta función. Entonces, la pregunta sería, si yo cojo cualquier valor de x, por ejemplo, este que tengo aquí, cualquiera, no le pongo porque tiene que ser cualquiera, y yo quiero saber cuál es su imagen, pues lo único que tendría que hacer es subir y cuando encuentre la función, hago una vertical, me voy al eje y, de tal manera que, si esto es, por ejemplo, x1, su imagen sería este punto y1. Bueno, es evidente que yo lo puedo hacer con cualquier valor, es decir, si yo en esta parte voy hacia arriba, en algún momento encontraré esa función, esa recta, y entonces podré buscar su imagen en la y. Esto significa que su dominio son todos los reales, ¿vale? Eso también pasa, obviamente, en el lado negativo. En el lado negativo también podría buscar la función. Vale, es decir, esta es la interpretación de que el dominio sean los reales. Vale, ¿y qué sucede con la y? Pues podríamos hacer lo contrario. En vez de partir de x y buscar una y, yo podría hacer gráficamente lo contrario. Podría partir de un valor de la y cualquiera y de ese valor de y intentar buscar la función y hallar de quién es imagen ese punto, es decir, cuál es su x original. Pues sí, fijaros que cualquier valor que queráis se puede buscar. Eso significa que la imagen también son todos los reales, los positivos y los negativos. Bien. Igual que antes, hagamos más ejemplos y se irá entendiendo cada vez mejor. Fijaros, ¿y qué pasa en este caso? Fijaros, si yo cojo cualquier valor de x en la gráfica, ¿podría buscar quién es su y? Pues claro, fijaros, imaginad este valor de x. Busco la gráfica y donde la encuentre hago una horizontal y voy a su valor de y. Y esto lo podéis hacer en cualquier lado, en cualquier x positiva y en cualquier x negativa. Siempre podré encontrar la función. Ahora bien, por eso su dominio es todos los reales, ¿eh? Pero ¿y qué pasa con la imagen? Fijaros que si yo tuviera un punto, por ejemplo, aquí, este mismo punto, en la y, ¿puedo buscar su x original? Sí, voy hacia la izquierda, encuentro la función, bajo y sé que esa x le corresponde a esa y. Pero eso solamente pasa en el semieje positivo de las is. Es decir, si bajo para abajo, este valor de y, por ejemplo, tanto si voy a la derecha como si voy a la izquierda, no encuentro la función. Es decir, no existe una x asociada. Y por eso aquí nos había salido que la imagen eran los reales, pero solo los positivos, los que están del eje x hacia arriba. ¿Qué pasa en el tercer caso? Fijaros, ahora tengo la raíz cuadrada de x, que sería algo así como esa gráfica que veis ahí. Ahora bien, por ejemplo, ¿puedo sustituir cualquier valor de x? ¿Podría encontrar una imagen para cualquier valor de x? Pues gráficamente, por ejemplo, imaginad, en este valor, si yo quisiera encontrar su imagen, pues simplemente subo, busco la función y donde la encuentre, pues aquí este punto y sería su imagen. Eso lo puedo hacer, fijaros, para cualquier x positiva. Subo y encuentro la imagen. Pero ya no lo puedo hacer para las x negativas, porque en este valor de x, por ejemplo, si subo
o bajo, ya no encuentro la función en ningún sitio, porque no existe una imagen para ese valor. Por eso el dominio son los reales positivos. ¿Qué pasaría en las is para la imagen? Pues fijaros, pasaría que en la parte positiva, si quiero encontrar, por ejemplo, para este valor, quiero encontrar de quién es imagen, pues busco la función, bajo y efectivamente encuentro una x cuya imagen era este. Pero eso tampoco me sucede en los negativos. Si cojo un valor negativo por aquí de la y, busco a la derecha e izquierda y no encuentro la función. ¿Por qué? Porque no existe ningún valor de x para el cual exista esta y. Y por eso me había salido que la imagen eran los reales positivos. Creo que esta es una forma sencilla de entender cuál es el dominio y la imagen y gráficamente, digamos, cuál es su relación. De todas las maneras, haremos después vídeos más detenidamente sobre el dominio, que es un aspecto muy importante de las funciones.